Continuamos en la mañana de Canal 7, esto es de 7 a 9 y hoy con una invitada muy especial, la senadora Liliana Fernet. Senadora, buen día y bienvenida. No, muy buen día a todos ustedes, muy buen día en este día muy frío. Bueno, muy frío, sí. Primero, gracias por la felicitación que nos mandó la semana pasada, realmente, que llegó a través del Senado de la Nación, por esta iniciativa de Canal 7 de Jujuy. No queríamos dejar afuera el tema ese. No, más que merecida las felicitaciones. Muchas veces me han sentido quejarme de que a la mañana temprano ponemos la televisión y tenemos que ver gente de Buenos Aires que nos dicen qué temperatura y cómo está la 9 de julio de Buenos Aires. Ajá. Así que este esfuerzo que hace Canal 7, este esfuerzo de parte de ustedes, de toda una producción que hay detrás, se merecían estas felicitaciones y toda la suerte para que esto siga adelante, y otra vez hay otros canales también que los copian. Así que, pero ustedes son los primeros, así que felicitaciones una vez más. Bueno, gracias. El tema que nos ocupa es, bueno, abre un amplio debate de ideas, pero además uno habla de una realidad de que mucha gente no conoce números precisos sobre lo que está relacionado con esto de los padres que se separan y que tienen que pagar por el tema de lo que es las asignaciones para los hijos, porque el irse de alguna forma no quiere decir que se despegan, sino que por lo contrario, ¿no? ¿Cómo está el panorama ese a nivel acá en Jujuy, a nivel nacional? La verdad que triste el panorama, porque los hijos son de dos, ¿no es cierto? Hay un padre que los reconoce, hay una madre, ¿no es cierto? Y cuando esta pareja se termina, cuando no se llevan bien y deciden separarse, esos hijos son los que sufren en primera instancia. Por empezar, la pérdida o la ausencia de ese papá en la casa. Voy a hablar del hombre, pero no quiere decir que el 100% de los casos sean hombres. Claro. Hay un porcentaje mínimo, pero que también se da en la mujer. Sufren la pérdida de ese padre en el que están acostumbrados a estar, o lo que han visto, o es la figura, ¿no es cierto? Pero no solamente eso, sino que después de esta separación se va a un juez, el juez determina que el papá durante todos los meses le tiene que pagar o pasar a estos hijos, ¿no es cierto?, a través de su madre, que es la mayor de edad, los hijos generalmente son menores de edad, una determinada cantidad de dinero para que esos hijos no sufran lo económico, puedan seguir manteniendo el mismo nivel de vida si papá estuviese en casa. ¿Qué significa nivel de vida? La alimentación, la educación, la salud. El juez determina qué porcentaje, qué cantidad de plata debe pagar ese padre por mes, ¿no es cierto?, de acuerdo a cuánto le entra también ese padre. Y esta es la cuota alimentaria, que lo llamamos muchas veces. Si todos estuviésemos bien, si todos fuésemos personas responsables, mayores, responsables, que nos demos cuenta de que lo que estamos haciendo cuando estamos pasando la cuota alimentaria, esos hombres se den cuenta que cuando están pasando la cuota alimentaria es para los hijos, es para bien de esos hijos que son su responsabilidad también, bueno, no harían falta leyes como esta. Leyes que tienen que ver con obligarlo a aquellos hombres que se olvidan o que no toman la responsabilidad de pasar esa cuota alimentaria. Si bien es cierto, en las provincias existen estos registros, a nivel provincial existen registros de aquellas personas que no cumplen con lo que ha dicho el juez, que no cumplen con sus hijos. Estamos hablando de violencia, ¿no? Porque no ayudar al hijo es también una forma de violencia hacia los que menos tienen, hacia los hijos, ¿no es cierto?, hacia los niños. Así que decía que si bien es cierto existen a nivel provincial, en muchas provincias existen, no hay nada a nivel nacional. ¿Y qué es lo que pasa? Si esta pareja, supónganse que acá de Jujuy, el juez determina que el señor tiene que pasar tanto plata por mes para mantener esos hijos, se decide ir a Buenos Aires. Díganme cómo hace esa madre que tiene que salir a buscar para alimentar o para mantener la calidad de vida de sus hijos, irse a Buenos Aires a ver si el marido está allá, dónde trabaja, qué hace, para decirle, bueno, voy a poner una causa acá para que me pases lo que debes pasar para mis hijos. Imposible. Pero es un contratiempo permanente, ¿no? Porque es ir, venir y estar pidiendo algo cuando ahora tienen la posibilidad, bueno, de que haya una ley que lo regule, básicamente. Así es, entonces se hace un registro a nivel nacional, esté donde esté de esta República Argentina ese deudor, moroso, como le decimos nosotros, alimentario, por ejemplo, en el momento que va a sacar un pasaporte, en el momento que va a hacer la compra de un auto, en el momento que va a sacar o a renovar su tarjeta de crédito, esté donde esté en el país, si está en ese registro, bueno, el juez actúa y lo presiona, le dice que primero tiene que pagar la cuota alimentaria de ese hijo, a ver dónde está, cuánto cobra, que ayude a la manutención de esos hijos y después haga todo lo que quiere, porque imagínense que si alguien está renovando su pasaporte es porque tiene un viaje al exterior, y si tiene un viaje al exterior, mejor, primero vea por la alimentación de los hijos y después viaje a donde quiera, ¿no es cierto?
Casado por civil, casado por lo iglesia. Mismo. Basta que reconozca a ese hijo, ¿no es cierto? Ya es un padre que tiene que hacerse cargo de ese hijo que ha traído al mundo y tiene que haber sí la sentencia de un juez, ¿no? Esto no es que de común acuerdo y no está el juez de por medio, no. Tiene que estar la sentencia de un juez, como todos sabemos que tenemos que hacer cuando nos separamos o cuando ese padre no vive y tiene este hijo. La sentencia del juez que no se cumple. No se cumple por 3 veces consecutivas, ¿no es cierto? No es que ya en la primera, porque puede pasar algo, ¿no es cierto? Todos sabemos, un mes puede pasar algo, puede hablar con la esposa, decirle, mira, este mes tengo este problema, no es tampoco, pero bueno, vamos a decir, ¿no es cierto? Durante 3 meses consecutivos que no pague esa cuota, entra al registro, y si no, 5 alternas, es decir, bien. Un mes paga, al otro mes se pone, ¿no? 5 veces en forma alterna. Este proyecto de ley, quiero decirles, de hace muchos años que lo estoy trabajando. Empezó con un proyecto muy, muy duro, porque yo considero que a un mes que no se pague ya hay, produce un efecto en esa familia, en esa madre, en esos hijos. Pues díganme cómo hace, ¿no? ¿Cómo hace para decirle, si paga una cuota en el colegio, no, este mes no te voy a pagar porque el padre de mis hijos no me pagó? O cómo le dice a esos hijos, no, los útiles escolares vamos a esperar si necesitas el libro para el otro mes. Pero bueno, ustedes saben que cualquier proyecto de ley tiene que salir por consenso. Si no lo aceptan todos los senadores o la gran mayoría de los senadores y la gran mayoría de los diputados, un proyecto de ley no sale. Si bien es cierto, empezó con un proyecto mucho más duro, porque yo considero que debe ser más duro, pero bueno, en esto de que hay más senadoras o senadores o diputados más garantistas que creen en los derechos y no están viendo tanto en los niños o lo consideran de otra forma, yo esto no juzgo, ha sido un proyecto que se ha ido, ¿cómo les puedo decir? Alivianando, ¿no? Pero que queda todavía con muchos detalles importantes, por lo menos para dar una herramienta a esas mujeres, y la verdad es que es muy triste decirlo, ¿no? Son muchas las madres de que se cansan y dicen, mira, ya está, yo ya hago la vida y voy para adelante, porque si encima quedo trabada en esto de buscarlo, estoy perdiendo más tiempo y mis hijos necesitan. Un caso emblemático es el de Icardi, Maxi López, Wanda Nara, donde uno por ahí dice, alguien no puede, pero hay padres que no quieren. Sí. La verdad es que sí, usan distintas excusas, lo hemos visto, lo vemos a diario, conozco mucha gente en este sentido, distintas excusas. Por ejemplo, si ella puede, si ella gana bien, si yo le doy plata lo usa para los gastos de ella. Esto no es así. Por más que la mujer cobre bien, el padre tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad es pasar esa cuota alimentaria para los hijos. Esto nadie puede salvarse. Por más que la madre trabaje, incluso que la madre, porque ha dado la vida de que tenga mejor sueldo que el marido. Pero eso no quiere decir que el padre no tome las responsabilidades que debe en el hijo. Esto es algo que todos nos tenemos que sentir responsables. Si traemos un hijo al mundo, si lo tenemos ese niño, tenemos que saber y tomar la responsabilidad y el deber que tenemos como padre de ayudar a que ese niño tenga la vida que le podamos dar entre su mamá y su papá. Esto es lo que hay que volver a tener, esa responsabilidad. Mire, las excusas que usan los hombres son la verdad inauditas y de las más diversas que hemos visto. Cuando presento yo este proyecto de ley, que siempre lo pongo en mi Facebook, ustedes no saben la cantidad de mujeres, sobre todo, que empiezan a escribir al Facebook, esperemos que salga. El año pasado perdió estado parlamentario en diputados, no lo trataron nunca. Y hubo toda una red de mujeres, y digo mujeres, pero había 2 hombres. Ustedes saben, increíble, por eso siempre hago esta sugerencia y hago esta aclaración. Hablo de la mujer porque es la gran mayoría de las veces, pero hay hombres también. Hombres que se hacen cargo de esos hijos, las mujeres trabajan por otro lado y no pagan, no dan un peso para esos hijos. Había 2 hombres, a mí me llamó mucho la atención en esto, lo averigüé y eran reales, ¿no? Estaba la situación y se había dado así, y nunca me voy a olvidar, en un caso un hombre era trabajador, ¿no? Un trabajador como somos todos, ¿no es cierto? Clase media, y la mujer era una empresaria. Dejó los hijos con el hombre los mantenía bien, pero como podía a través de su trabajo, y la mujer ni un peso, a pesar de tener por medio del juez una causa y una sentencia de que debía pasar tanto. Hay
Son pocos, pero hay. Pero esto les puedo decir que entre no sé cuántas mujeres había dos hombres. Claro. ¿No? Una realidad cruda, sin lugar a duda. Pero otro también de los proyectos que usted trabajó y que todavía la campaña sigue vigente, tiene que ver con otra realidad cruda, si se quiere, en relación a la violencia de género. Sí, que todo está relacionado con todo. Cuando hablamos de este hombre que deja a cargo de la mujer, los hijos, es violencia. Es violencia hacia la mujer y lo que es peor todavía, violencia hacia esos hijos. Y en cuanto a la violencia doméstica, nosotros a través de la Red Mujer y Jujeño, ustedes saben, todos los viernes estamos en distintos barrios, hacemos esta metodología de la mateada, porque por experiencia yo creo que nadie puede ir a dar clases de lo que es la violencia doméstica. Las parejas, lo que se vive dentro de una casa es tan personal como distintas somos las personas que estamos en este mundo, ¿no? Entonces la mateada lleva esto, a un compartir, a un dar, a un poder hablar entre pares, mujeres, como somos, van muchos hombres a la mateada también, les digo, ¿no? Sí, sí. Y ahí saber qué nos está pasando, qué está pasando en el barrio, cuál es la información que ellos tienen en el caso de sufrir o de ver, o de escuchar, o de presentir que en esa pareja, en esa mujer, en ese hombre, está siendo violentado por su pareja. ¿Cuáles son los mecanismos, cuáles son las herramientas para pedir ayuda, para saber qué hacer? Se presentan muchos casos en los barrios cuando vamos de mujeres que dicen, no, a mí gracias a Dios no me pasa, pero yo veo que. Sí. No me voy a olvidar de una mujer que tiene un negocio, un almacén de barrio, que dice, usted no sabe las historias que a mí me cuentan. Y claro, ustedes saben, ¿no? Cuando se va al almacén del barrio es el que se habla un ratito, claro, se comenta la vida diaria. Y ella me decía, yo no sé qué hacer, no sé qué decirles. Es más, me dice, me ha pasado, y esto al que me esté escuchando lo va a saber porque seguramente le ha pasado. Uno se mete, me dice, mirá, tenés que dejarlo, pidamos ayuda, va a pasar a cosas peores, no hay derecho que él te pegue, siempre va a ser lo mismo, siempre se encuentra la excusa, ¿no? Te pegué o vos me hiciste poner nervioso porque hiciste tal cosa. Y realmente las excusas van a ser miles y siempre va a terminar la violencia. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando escuchamos esto? Aconsejamos, salí, yo te ayudo, salí de esta relación, sacalo de la casa. Fíjate en los chicos, ¿no? Porque muchas veces nosotros queremos decir, bueno, pero no importa, porque si no, ¿qué hago? Pero esos hijos sufren y sufren muchísimo. Claro, pero ¿qué resulta? Que uno después de decir todo esto, esa mujer encima se enoja con uno y la vemos pasar del brazo. Porque el amor, la verdad que el amor es así, el mal amor es peor todavía que el buen amor porque no nos deja abrir los ojos. Entonces, saber qué hacer en esos casos, cómo hacer para ayudarla. Y ahí está el teléfono ese, para mí, maravillosa línea, que es el 144. Es una línea gratuita, solamente tengo que marcar 144, nada más, es a nivel nacional. Es un equipo de personas ya especializadas, formadas. ¿En qué se debe decir? Ahí a mí nadie me va a preguntar mi nombre y apellido, no me va a preguntar DNI, nada. Me van a decir qué me pasa o qué estoy viendo. Exacto, a eso iba. O qué estoy viendo que está pasando. Así es. ¿Qué estoy viendo? ¿No es cierto? No necesariamente para víctimas solamente, digamos. No. Y les digo, llaman más gentes que no son víctimas que las víctimas. Y ahí van encauzando a la persona. Le preguntan dónde está, ¿no es cierto? En qué lugar del país, en qué lugar de la ciudad. Y van encauzando sobre distintos centros que hay de atención a las víctimas. Y le dan la ayuda correspondiente, le dicen cómo tratarlo, le dicen qué decir, cómo reaccionar. Entonces la verdad que ese teléfono a mí hoy nos da la sensación a todos y sabemos que es como tener algo en la cual poder pedir ayuda, poder pedir sugerencias, acompañamiento, ¿no? Bien. De allí la campaña 144. El número. Así es. 144 entonces, 144. ¿no? Bueno, tengo que aprovechar y preguntarle si el presidente acaba de vetar la ley antidespidos. ¿Qué opinión tiene sobre esto? Yo voy a seguir insistiendo que era una buena ley. Es una ley porque se habla cada cosa que... Yo digo que a veces es la mala información, gente que no lee y sigue repitiendo lo que escucha decir a alguien que lo dice con toda intencionalidad. La ley esta antidespido que sacamos del Senado de la Nación es una ley sobre los trabajadores actuales, los que hoy tienen trabajo, que por 180 días no se los pueda despedir sin causa justa. O sea, aquel que es un ñoqui, aquel que no va a trabajar, aquel que trabaja mal, aquel que hace algo en su trabajo,
el empleador lo va a poder echar porque eso es con causa justa. Esto es sin causa justa y por 180 días no poder echarlo. Si lo echa, tiene que pagarle una doble indemnización. Eso es el proyecto. No afecta al trabajo a futuro, porque quien después, si es que esta ley hubiese tenido lo que todos esperábamos en una democracia que haya tenido, y no el veto, sino que el presidente la haya aceptado, las empresas, el Estado provincial, el Estado nacional, si hubiese tomado un empleado después de sancionada esta ley, no corría con esta ley. Vuelvo a repetir, esta ley era para los trabajadores que hoy tienen trabajo y por 180 días y sin causa justa. Yo lo veía muy bueno para Jujuy, les voy a ser sincera. Lo veía muy bueno para el ingenio, por ejemplo, los trabajadores de La Esperanza, que hoy no saben si van a tener trabajo o no van a tener trabajo. La veía muy bueno para Mina Pirquitas, que también están con la espada de Damocles sobre la cabeza, con esa incertidumbre de no saber qué es lo que pasa. Eran 180 días, son 6 meses, nada más que 6 meses en donde poder seguir arreglando y esperando este trabajo pleno que promete el presidente. Bueno, no lo pareció así, la ha vetado, pero yo quiero volver a repetir esto porque escucho, yo digo, es como que se repite lo que alguien dice y no se lee, ¿no? 180 días sin causa justa, doble indemnización si no había esta causa justa y para los trabajadores actuales. O sea, no afecta si alguna empresa quiere contratar gente hoy, va a tener los 3 meses de prueba y después podrá hacer lo que quiera. Es para llevar la tranquilidad ahora a los trabajadores de hoy. Y yo en Jujuy, sobre todo por lo que más uno escucha, lo pensaba y pienso y sigo pensando que es una buena ley, teniendo en cuenta lo que pasa, por ejemplo, en Mina Pirquitas, lo que pasa en La Esperanza, por el número, Altos Hornos Apla, que son menos, pero también, y los digo esto porque son casos grandes, pero yo sé que hay despidos también en otros lugares más chicos, y que todos están con ese temor, ¿no? Yo hablaba con una cajera del supermercado que fui el domingo y me dice, qué lástima, doctora, que no haya salido, porque nosotros estamos en riesgo. Vemos menos gente comprando, vemos cajas vacías, y tenemos miedo que nos echen. Si por lo menos por 180 días yo hubiese tenido la tranquilidad de tener trabajo, hubiese estado bueno, me decía la empleada. Y bueno, todos están igual. Muy bien, senadora, gracias por la visita, ha sido un gusto. A ustedes vuelvo a reiterar mis felicitaciones, mi alegría por verlos a la mañana, por saber cómo están las calles de San Salvador de Jujuy, por saber la temperatura en Jujuy. Gracias. Y a ustedes y todo el equipo de producción por detrás, mis felicitaciones y adelante, y que les vaya muy bien en este programa. La esperamos cuando quiera. Gracias a ustedes, muy buen día. Vamos a la pausa, Dana. Hacemos una pausa cortita y enseguida volvemos con más de 7 a 9.